Chicos, hola, ¿qué tal? Como les había prometido, les iba a grabar la solución de este problema. Problema clásico en los exámenes, ¿no? Y el primer ítem dice, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Lo primero que tenemos que observar en este tipo de problemas siempre es el dominio. La función está definida en todos los reales. La derivada no. Nota que esta no es la gráfica de la función, sino es la gráfica de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. La derivada, por ejemplo, no existe ni en este punto ni en este punto, ¿no? De hecho, dice, ni la primera ni la segunda derivada están definidas ahí, pero la función sí. O sea, ¿qué podría estar pasando en este punto? No sé, de repente podría ser algo así, ¿no? ¿No? Que de hecho este no es el caso, pero podría estar pasando algo así, ¿no? Que la derivada no exista, ¿no? Sin embargo, la función sí está definida ahí. Ok, bueno, nada más bajo esa observación que ya vamos a ver por qué es importante. Además que dice que la función es continua, ¿no? La función no se debe romper. Tenemos el primer ítem que nos dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Y nosotros sabemos que nosotros podemos obtener eso a partir de la derivada. Nosotros sabemos que para saber dónde la función es creciente, tenemos que saber dónde la derivada, ¿no? No sé si te acuerdas. Una función va a ser creciente si, solo si la derivada es positiva, ¿no? Positiva o cero. Y bueno, tenemos que recordar que este criterio solamente sirve para intervalos también, ¿no? Ok, entonces analicemos esto. Si esta es la gráfica de la derivada, si esta es la gráfica de la derivada, entonces cuando la derivada esté por encima del eje X, va a ser positiva, ¿no? En este caso está por encima, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, ¿no? Acá tengo 0, acá tengo 1, y ahí la derivada es positiva, ¿no? Porque está por encima del eje. Recuerda que esta es la gráfica de la derivada. De 3 a 0, también ahí, como está por encima del eje X, de 3 a 0, perdón, de 3 hasta más infinito, también ahí la gráfica de la derivada es positiva, ¿no? Y entonces ahí le pondríamos signo más. Que la derivada en 0, 1 sea positiva, quiere decir que ahí la función va a ser creciente. Nota que parece algo contradictorio, porque de 0 a 1 la derivada es decreciente. Pero repito, a ti no te están pidiendo información de la derivada, sino de la misma función. ¿De acuerdo? Donde la derivada sea positiva, sin importar si es creciente o decreciente, donde la derivada sea positiva, la función original va a ser creciente. Entonces acá va a ser creciente y acá también va a ser creciente, ¿no? De hecho, del intervalo 1 a 3, ¿no? Del intervalo 1 a 3 está por debajo. Eh, Aunque deberíamos de hecho separarlo por 2, ¿no? Deberíamos separarlo por 2, aunque se ve claramente que tenemos eso, ¿no? Y desde menos infinito hasta 0 también la gráfica de la derivada está por debajo, así que la derivada es negativa y eso haría que la función sea decreciente, ¿no? Entonces sería decreciente aquí, perdón, esto me salió feo, sería decreciente aquí y decreciente aquí, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas del ítem A? Los intervalos de crecimiento, ¿no? Los intervalos de crecimiento serían simplemente de 0 a 1, cerrado, esto ya es matemáticas 1, además que el dominio de la función son todos los reales, ¿de acuerdo? Y de 3 a más infinito. Ya sabes, un error común era poner unión, ¿no? Eso no lo podemos saber a menos que ya tengamos la gráfica completa de la función, que es el ítem D. Recuerda que la teoría es válida para intervalos. Si no teníamos un intervalo, había contraejemplo. Entonces, acá si te le pones unión, unión de intervalos no necesariamente es un intervalo, ¿no? Entonces, nosotros no sabríamos en principio si es que realmente en la unión sería creciente. Lo que sí tenemos certeza es que acá es creciente y que acá es creciente, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado cómo pones la respuesta, ¿no? Y bueno, y de crecimiento sería de menos infinito hasta cero, cerrado también, ¿no? Algunos alumnos le ponen abierto porque dicen arriba ya es cerrado. Bueno, ahí ya es cuestión de recordar un poco de conceptos de matemáticas 1. Y esto, ¿no? Ok, vamos con el ítem B. El ítem B es un poco más problemático porque dice determinar los intervalos de concavidad y convexidad.
Y eso tú sabes que lo obtenemos con la segunda derivada. Sin embargo, no tenemos la regla de correspondencia de la función como para poder derivar dos veces. Solamente tenemos la gráfica y no de la función, sino de la derivada. Porque si tuviéramos la gráfica de la función, podríamos observar las caritas felices, las caritas tristes y responder la pregunta. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es pensar cómo se conecta concavidad y convexidad con la gráfica de la derivada, ¿no? Nosotros sabemos que está conectado directamente con la segunda derivada, pero no sabemos cómo está conectado con la primera, ¿no? ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que si la segunda derivada de una función es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces la función va a ser carita feliz o carita triste, ¿no? En este caso sería convexa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder relacionar? Esto es lo que a nosotros nos gustaría saber. ¿Dónde la segunda derivada es positiva? Lamentablemente, como digo, no tenemos la segunda derivada. Pero lo que podríamos hacer es lo siguiente, mira. Nosotros tenemos este resultado. Este resultado lo tenemos. Esto nosotros sabemos que es cierto. Y esto es válido para cualquier función. ¿De acuerdo? Esto es válido para cualquier función. Esto es válido para la función g, por ejemplo. Si tuviéramos una función g creciente, si la función g, perdón, sería creciente, donde la derivada de g sea mayor o igual que cero. Esto es válido para cualquier función, como te digo, es válido para la función g, ahorita vas a entender a qué me refiero. Y es válido para cualquier función que sea derivable, claro está. Entonces, en vez de g, déjame poner f', mira, hagamos este pequeño truquito. Déjame poner f'. Si acá yo pongo f', entonces acá me quedaría f'', o sea, me quedaría f2'. Tiene sentido, ¿dónde va a ser una función creciente? Donde su derivada sea mayor o igual que cero. Claro, y la derivada de la primera es la segunda derivada. Y es así como se conectan estos conceptos de la segunda derivada, de ser carita feliz o carita triste, con la primera. Entonces, ¿dónde la función va a ser convexa? La función va a ser convexa, donde la derivada sea creciente. Nota que hace un rato a nosotros solamente nos interesaba el signo de la derivada. Ahora nos va a interesar dónde la derivada es creciente. Donde la derivada sea creciente, la función va a ser convexa, ¿no? De hecho, esta era nuestra caracterización. Y donde la derivada sea decreciente, la función va a ser cóncava, ¿no? Y es así como se conectan estos dos conceptos de segunda derivada con primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Entonces si tú quieres saber dónde la función es convexa, lo único que tienes que ver es dónde la primera derivada es creciente. Y vamos a hacer un esquema muy parecido, ya teniendo esto en la mente, ya teniendo esto bien presente. Vamos a hacer un esquema bien parecido, ¿no? Y veamos, mira, hasta menos 1, la derivada, porque esta es la gráfica de la derivada, es creciente. Donde la derivada sea creciente, voy a tener que la segunda derivada es positiva. O sea, acá voy a tener una carita feliz. Sin embargo, de menos 1 hasta 0, la derivada es decreciente. Donde la derivada sea decreciente, voy a tener que la segunda derivada es negativa, o sea, voy a tener carita triste. ¿Ves? Ojo, acá estoy poniendo información de la función. Otra vez no te confundas. Alguien podrá decir, Alonso, está mal porque acá veo una carita triste. Claro, acá hay una carita triste, pero esta es una carita triste para la derivada, no para la función. No para la función. De hecho, ahí la función es carita feliz. Lo mismo ahora analizando el intervalo 0,2, por ejemplo. Mira. En todo el intervalo 0,2 la función es decreciente, ¿no? Con función me refiero a la derivada. La derivada es decreciente. En todo el intervalo 0,2 la derivada es decreciente. Como es decreciente, entonces va a ser carita triste. ¿Ves? Y de 2 hasta más infinito la derivada es creciente. Como la derivada es creciente, la segunda derivada va a ser positiva y ahí va a ser carita feliz. Y ya está. Si quisiéramos escribir los intervalos de concavidad y convexidad, entonces
Eh, simplemente tendríamos esto, ¿no? Convexa, por ejemplo, primero. Son caridades felices, ¿no? Donde la función va a ser convexa. La función va a ser convexa de menos infinito hasta menos uno, ¿no? Y también lo va a hacer desde 2 hasta más infinito. Ya está. Ya, voy a apurarme porque no quiero que quede un video muy largo. Donde f va a ser cóncava, va a ser cóncava evidentemente donde sea carita triste, de menos 1 a 0, y también de 0 a 2. Y eso. Y luego el ítem C ya sale por defecto, pues. ¿Qué te piden en el ítem C? A ver, primero te piden los puntos críticos. ¿Qué eran los puntos críticos? Los puntos críticos eran los puntos donde la derivada no existía, ¿de acuerdo? O donde la derivada era igual a 0. Acá tú tienes la gráfica de la derivada. ¿Dónde la derivada es igual a 0? La derivada es igual a 0 aquí, ¿no? Es igual a 0 aquí y es igual a 0 aquí. Entonces, menos 1, 1 y 3 son puntos críticos. Menos 1, 1 y 3 son puntos críticos. La razón de que estos son puntos críticos es porque la derivada en esos puntos es 0. ¿De acuerdo? Pero hay más puntos críticos. De hecho, también son puntos donde la derivada no existe. ¿Dónde la derivada no existe? En 0 y 2. Lo puedes ver directamente de la gráfica o lo puedes ver de el segundo enunciado, ¿no? Que en 0 y 2 te dice que no están definidas. Entonces, en 0 y 2, la razón de que ellos sean puntos críticos es que ahí no existe la derivada. ¿No? Y bueno, finalmente los puntos de inflexión, que son los puntos donde cambia la carita. Eso lo puedes ver acá, ¿no? La carita está cambiando en menos 1. En 0 no está cambiando, ¿no? De hecho, 0 es un punto donde la carita no está cambiando. Probablemente... no, probablemente nada, porque no está definido. Y bueno, y en 2, ¿no? En 2 cambia la carita también. Entonces, ya está. Puntos de inflexión, x igual a menos 1 y 2. Ya solamente nos queda la última parte, que es realizar la gráfica de la función. Para poder realizar la gráfica de la función, ya sabes, yo necesito este esquema, trasladarlo hacia abajo. Y además tener en cuenta algunos puntos por donde va a pasar la función. Recuerda que el dominio de la función son todos los reales. ¿De acuerdo? Recuerda que el dominio de la función son todos los reales. La gráfica tiene que estar definida en todo R. Y además de uno de los enunciados, bueno, tenemos información de por dónde más o menos tiene que pasar la función, ¿no? Entonces, nada, este esquema, tú sabes que este esquema lo voy a necesitar. Así que lo voy a llevar hasta la parte de abajo, ¿no? Este es el esquema de la derivada. Así que lo pongo por aquí, chiquito, ¿no? Esta es la derivada, esta era la función. Y el otro esquema que voy a necesitar para crear las fichas, wow, es este de acá, ¿no? Que déjame también ponerlo chiquito. Y ya, ¿no? Que teníamos información de la segunda derivada y acá de la función. Y ya está, ahí comenzamos, ¿no? Comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer primero para hacer la gráfica de la función? Evidentemente el plano cartesiano, ¿no? Creo que eso es obvio. Y ahora... Uy, ¿qué pasó? Sí, todavía está, todo bien. Me dice que pasa por el punto 0, 0. Ok, entonces la gráfica de la función va a pasar por acá. Pasa por el punto 2,0,
¿no? Imaginemos que acá tenemos 1, acá tenemos el 2,0, ¿no? También va a pasar por aquí. ¿Y qué pasa por el punto 3, menos 1? ¿No? 1, 2, 3, 3 menos 1, más o menos estaría por aquí. ¿De acuerdo? Entonces la función tiene que pasar por esos puntos. Acá déjame poner menos 1, acá déjame poner 2, y bueno, acá está el 0 por defecto, ¿no? Ya está. Listo, ahora ¿qué hago con estas cositas acá? Con estas cositas acá voy a hacer mis fichas, ¿no? Es como armar un rompecabezas. Entonces, esa información la voy a trasladar acá abajo, ¿no? Como lo hemos venido trabajando. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la función hasta 0 es una función decreciente. Entonces, en todo este pedazo va a ser decreciente. De 0 a 1, de 0 a 1 va a ser una función creciente. De 1 a 2 va a ser una función decreciente. De 2 a 3 se sigue cayendo. Bueno, ese 3 está un poco chueco, pero está bien. Y luego desde 3 hasta más infinito es una función creciente, ¿no? Ahora vamos por las caritas. Hasta menos 1, mira, menos 1 parece que lo necesitamos. Pero menos 1 en el eje X, ¿no? Hasta menos 1 tenemos que tener una carita feliz. Pero no podemos quedarnos con toda la parte de la cara. No podemos quedarnos con toda la parte de la cara. ¿Por qué? Porque la función tiene que ser decreciente. Entonces solamente tenemos que quedarnos con la parte de la cara que decrece, ¿no? Entonces va a ser así, ¿no? ¿Ves? Va a ser una carita feliz, pero con solamente el pedazo de la cara que decrece, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta menos 1, la gráfica, ya tengo la ficha, más o menos va a ser así, ¿no? Más o menos va a ser así. Ya está, ¿no? De hecho, también podría pasar por abajo, no sé. De ahí ya voy a analizar dónde estaría esa ficha, pero ya tengo la forma de la ficha. Ok, de menos 1 a 0, que es este pedazo, va a ser carita triste. Va a ser carita triste, pero la función tiene que ser decreciente. Arriba dice que tiene que ser decreciente, entonces me tengo que quedar con el pedazo de la cara que decrece. Con este de acá. ¿Ves? Carita triste, pero con el pedazo de la cara que decrece. ¿De acuerdo? De 0 a 2, de 0 hasta 2, es carita triste. Entonces creo que ya sabes qué pedazo va a estar hasta 1 y qué pedazo va a estar hasta 2, ¿no? Creo que es evidente. Y de 2 a más infinito es carita feliz, ¿no? En todo este pedazo, desde 2 hasta más infinito es carita feliz. Acá va a estar la parte de la carita que decrece. Y acá va a estar la parte de la carita que crece, ¿no? Y ya está. Ya tengo todas las fichas, por así decirlo. Ya tengo todas las fichas para simplemente recrear la gráfica de la función, ¿no? Entonces nota algo. La gráfica de la función, que la voy a hacer de azul ahora, ¿no? Y estos puntos les voy a hacer un poquito más de énfasis porque por ahí tiene que pasar la función. ¿Por qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar por ahí por la información que nos da el problema, ¿no? Nota que la función no puede venir por abajo. Esta ficha no puede venir por abajo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por este punto. Si viene por abajo, la siguiente ficha del rompecabezas es hacia abajo. Entonces ya no habría forma de pasar por ese punto. Alonso, ¿sí habría si se rompe? Claro, habría forma si se rompe, pero acá dice que la función tiene que ser continua. Entonces, ¿eso qué te dice? Eso te dice que la función tiene que venir de arriba. Hasta menos 1 tiene que venir de arriba. ¿Y dónde se queda? Bueno, se queda por ahí. Se queda por ahí. ¿De acuerdo? Y de menos 1 tiene que bajar, ¿no? Tiene que tener esta forma y tiene que conectarse acá. Ahora, recuerda que menos 1 es un punto crítico porque ahí la derivada es 0. Entonces tú no vayas a bajarlo de manera tosca, pues, ¿no? No vayas a bajarlo así, ¿no? Pa. Porque si tú lo bajas así, ahí más bien estarías haciendo una punta. Y ahí la función no sería derivable. Y en menos 1 sí es derivable, ¿no?
Sí es derivable. Además que la ficha es otra, ¿no? La ficha es esta de acá. Entonces, es derivable y su derivada es cero. Entonces tú lo bajas suavecito, ¿no? Entonces que esa ficha se conecte pero de manera suave, ¿no? Ahí está. Me ha salido un poco feo, pero sí me entiendes, ¿no? Ya está. Tenía que pasar por este punto. Luego, hasta uno se alza y la carita sigue así, ¿no? Y nota que, mira, uno seguiría siendo punto crítico, de hecho sería un máximo relativo, ¿no? No nos pide el problema, me parece, máximos ni mínimos relativos, pero ya ahora con la reconstrucción de la función tú también podrías responder esa pregunta si, digamos, tienes un ítem extra y te pide máximos o mínimos, ¿no? La forma de la gráfica acá, tú ya la has construido en la parte de abajo con la información que te da. Y así es, si te agregaran asíntotas sería básicamente lo mismo. Nota que eso está generando en cero una punta. En cero la derivada no existe. Sí, y eso ya lo sabíamos ya. De hecho, la razón de que cero era punto crítico era que la derivada no existe. ¿Ves? Estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Eso como que te convence de que las estamos haciendo bien. Luego, tiene que bajar. Cuidado, en 2 no estoy seguro si la función es derivable o no. Ah, en 2 tampoco es derivable. Ok, entonces, la forma que tiene que hacer la función para bajar de 2 tiene que hacerlo de una forma así tosca. Tosca, así, pa. Como para que la recta tangente acá sea vertical. Y así ya tampoco existiría la derivada en 2, que la derivada en 2, como acabamos de ver, no existe. Y luego finalmente de 3 tiene que subir. Tiene que subir y tú ya sabes la forma en la cual tiene que hacerla. Tiene que hacerla como una carita feliz. No como una carita triste. Podría hacerlo. Tiene que hacerlo como una carita feliz. Pa. ¿Hasta dónde? ¿Por qué punto va a pasar? Eso no lo sé. No tengo la más remota idea. Pero esa sería la gráfica de la función. Espero que el video no se haya extendido mucho. Pero este es un ejercicio clásico de exámenes que, bueno, no nos alcanzó el tiempo de realizar el día de la clase, ¿no? Que mira, toma su tiempo. Nada, eso sería todo. Gracias chicos, espero que el video haya sido de su agrado.